En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, viernes 15 de octubre del año 2021, ya cerrando la semana número 28 del tiempo ordinario, la liturgia nos da el memorial de Santa Teresa de Jesús. El color litúrgico es blanco y por lo tanto las lecturas correspondientes corresponden a las santas vírgenes. La santa de hoy nació en Ávila, España, en 1515. Ingresó en la Orden del Carmelo, donde realizó grandes progresos en el camino de la santidad y gozó de místicas revelaciones. Habiendo emprendido la reforma de su orden, tuvo que sufrir muchas dificultades, que superó con gran fortaleza de ánimo. También escribió varias obras, insignes por lo elevado de su doctrina, fruto de su experiencia personal. Muere en Alba de Tormes en el año 1582. La Iglesia Universal recuerda el día de hoy a Santa Teresa de Ávila. Bien, las lecturas que vamos a tener hoy, la primera lectura corresponde y seguimos leyendo esta carta de Pablo a los romanos, capítulo 4, versículos del 1 al 8. ¿Qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría de qué estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En ese sentido, también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de sus obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Este cuarto capítulo lo encontramos, o lo empezamos, mejor dicho, de una manera un tanto fuerte, ¿no? Con una pregunta muy interesante. ¿Qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si ya habíamos visto, pues, que las obras tenían que justificar, que el creer en Jesucristo, en el no jugar con la paciencia de Dios para el tiempo del arrepentimiento y el tiempo del acercamiento al Evangelio era esencial. ¿Qué podríamos esperar de nuestro padre Abraham? Bueno, pues ya vemos que para los judíos, incluso para nosotros, al leer las Escrituras, vemos que Abraham, o Abraham, también como se le conoce, es el padre de la fe. Desde ahí empieza su justificación, porque el mismo Pablo lo dice. Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, bueno, tendría que estar orgulloso, pero no delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dicen las Escrituras acerca de Abraham? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Hay que recordar que Abraham, ¿sí?, sin el Ham, Abraham nada más, le pide Dios, se le hace presente Dios y le pide que deje su tierra y migre a otro país. Cuando migra y llega allá, se encuentra con la promesa de Dios y ahí es donde lo convierte en el Abraham o Abraham, y es donde le dice: tu descendencia va a ser tan grande como las estrellas que estás viendo y tan extensa como la arena que está en este desierto. Abraham es justificado
por la fe, porque creyó en Dios. Y luego habla de las obras. Y aquí está un punto interesante porque dice, gracias a su trabajo, ¿sí? Aquel que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. Recuerden que en una parte del Evangelio, Jesús habla de que al jornalero hay que darle su paga. Aquel que trabaja en el reino de Dios recibe una paga. ¿Cómo va a ser? Probablemente no vaya a ser en el sentido monetario, vaya a ser en el sentido de gracias, en el sentido de hermanos, en el sentido de alguna riqueza que obviamente al recibirla vamos a saberla agradecer. Pero aquí vemos que las obras que nosotros hacemos deben de llevar un pago. En cambio, fíjense bien, y aquí está la contraparte, en cambio, al que no tiene obras, pero cree en el que lo justifica, su fe le vale la justificación. Algo similar a lo que pasó con Abraham. Abraham cree en Dios y hace lo que le dice. Y a partir de ahí empieza la descendencia. Por eso se habla el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, porque cada uno de ellos hizo algo. Pero aquí ya vemos la justificación de la fe. Ahora, cuando tú eres pecador, como lo dice la última parte, ¿sí? Dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a abrazar la fe? La fe, aunque en ese momento no tenga obras, me lleva de manera automática a hacer obras. La fe me justifica, es cierto, primeramente, porque creo en aquel que me está enviando. Jesucristo primeramente, que es de quien habla Pablo aquí. Jesucristo. Y de ahí quien envió a Jesucristo, o sea, en Dios Padre. Pero ese creer en Jesucristo, en el conocer a Jesucristo, en el imitar a Jesucristo, automáticamente me lleva a la obra. Y el creer en Dios, en la evangelización, en llevar al hermano la palabra del reino de Dios, llevar la palabra para la salvación, automáticamente se convierte en obra. Y es donde empieza esa doble justificación. Me justifico porque creo en el que me envió. Y me justifico por las obras que tengo. Y es donde estamos constantemente en ese creer y hacer la obra. Creer y hacer la obra. Y así estamos en ese círculo. Del Evangelio continuamos con el evangelista Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad, se dirá a plena luz. Y lo que hayan dicho en voz baja y en privado, se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquel que mata el cuerpo y después ya no puede hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que, después de darle muerte, los pueda arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes
valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Bueno, dos elementos bases. Primero habla de la popularidad que tenía Jesús y cómo es que hay que cuidarse de esa popularidad. En muchos de los casos, aquel evangelizador, aquel catequista que empieza a tener ese crecimiento de alumnos, de discípulos, de gente que lo escucha, de gente que lo espera, de gente que lo sigue, puede caer en esta levadura, que es la del fariseo. Esa es la primera, por la popularidad. La segunda es por el hecho de que te está diciendo, lo que tú digas en secreto se va a decir en las azoteas, y lo que digas en lo oscuro se va a decir en la luz. ¿A qué se refiere? Al tipo de proclamación que nosotros hagamos o al tipo de vida que nosotros hagamos en secreto, cuando estamos fuera de la luz pública. Si yo digo algo malo aquí y luego sonrío del que hablé mal, va a llegar un momento en el que eso que yo hablé aquí lo va a saber él, y no nada más él, la gente que está a nuestro alrededor. Se dirá a la luz, se gritará en las azoteas. ¿Qué nos está hablando aquí? De coherencia, de que hay que cuidarnos, de que hay que tener mucho cuidado con esa levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nos habla de que hay que ser sin doblez, rectos, entregados. Y por último, este segundo punto que es interesantísimo, porque todo el mundo piensa que quien me va a llevar al infierno va a ser Dios en el castigo. No, el que me va a llevar al lugar del castigo va a ser este personaje, al que dice, teman aquel que después de darles muerte, habla de la muerte física, de la muerte biológica del humano, aquel que después de darles muerte los pueda arrojar al lugar del castigo. Ese es Satanás, es el divisor. De ese es el que hay que cuidarnos. Y ese habita en un mundo invisible, en un mundo espiritual. Recuerden cuando hablábamos hace unos días de la fiesta del ángel de la guarda y de los arcángeles, de la fiesta de los arcángeles, que estuvo una seguidita de la otra. ¿Qué fue lo que dijimos? Estos personajes están con nosotros porque nos ayudan y nos mantienen y nos alertan en el mundo espiritual, en el mundo de lo invisible, en el mundo donde el Espíritu Santo hace su labor. Si nosotros no nos apegamos al Espíritu de Dios, entonces va a venir otro espíritu a ocupar ese lugar que yo mismo estoy generando como necesidad. Yo quiero creer en algo que es mucho más grande que yo. Bueno, ahí tiene el Espíritu de Dios. ¿Por qué voy a dejar que otro espíritu, que sea de menor calidad y de menor tamaño, ocupe ese espacio? Bueno, a ese es el que hay que tenerle miedo. Y ahí es donde muchas veces nosotros, o la gran mayoría, lo confunde con el pecado. No, el pecado no es el lastimar a Dios. Es cierto, Dios siente feo, siente mal, siente esa tristeza porque uno de sus hijos se está desviando. Pero no es esa la cuestión, ese no es el pecado. El pecado es cuando yo empiezo a quitar los ojos de Dios y los pongo en otro lugar. Pecado es el desvío. Pecado es el lugar en donde yo prefiero algo del mundo, una moda, un reto de esos que andan muy virales, una cosa de esas, a estar apegado o a estar en la obra de Dios. Eso es a lo que se refiere con el pecado. Quitar los ojos de Dios.
Cuando yo quito los ojos de Dios, los puedo poner en ese espíritu que no es el Espíritu Santo y es el que me va a llevar al lugar del castigo. De ese es el que se está refiriendo Jesús aquí. Aguas con eso. Porque la muerte física no sucede nada. El espíritu es el que hay que cuidar. Y hay que recordar que días atrás nos decía el mismo Pablo, ¿sí? Las obras son las que te van a llevar. Y el Evangelio también nos decía, maestro bueno, decía aquel muchacho, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Pues cumple los mandamientos que tienen que ver con el hermano, le dijo Jesús. Con eso ya alcanzas vida eterna. Y luego le dijo, pero te falta una cosa. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ahí fue donde este muchacho se cayó, o este personaje se cayó. Y después, más adelante, ¿qué es lo que nos dijo el mismo Jesús? Fariseos, no sean como los sepulcros, den limosna para que todos sus bienes estén bien. Nos habla de la riqueza. Bueno, aquí Jesús nos está hablando de que eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. El amor al Padre, el amor al Hijo. Y por último, pues habla, hay un ejemplo que da de los pajarillos. ¿Por qué por qué Jesús le pone este precio a los pajarillos? Si no se venden 5 pajarillos por 2 monedas, hay que recordar que este ejemplo lo toma del mercado que existe alrededor del templo y en el que uno va y compra la ofrenda, o sea, compra el animal, el pajarillo, el borrego, la chiva o el becerro, y va y se lo ofrece. Hay que recordar que José y María, cuando van a ofrecer al niño y van a hacer la expiación de la sangre de María por el parto, la purificación, compran dos pichones, dice. Bueno, aquí está el costo de lo que pagaron. 2 monedas. Aquí Jesús te está diciendo, si eso que sirve para holocausto y para justificación de tus pecados, ¿cuánto más vas a valer tú? Tú vales mucho más que esos pajarillos. Hay que estar atentos a aquel que nos pueda arrojar al lugar de castigo. Y todo esto nos recuerda precisamente a la memoria que la Iglesia el día de hoy nos da, que es Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús dedicó muchas de sus obras, sobre todo uno que se llama Los niveles interiores, creo que ese es el título, habla precisamente de cómo es que nosotros debemos de acercarnos a Dios en nuestro interior y debemos alejarnos del mundo en nuestro exterior. Ve esos niveles que se van dando. Bien, 15 de octubre del año 2021, viernes, semana número 28 del tiempo ordinario, donde recordamos a Santa Teresa de Jesús, y la oración colecta nos dice de esta manera: Dios nuestro, que por tu Espíritu Santo elegiste a Santa Teresa de Jesús para que mostrara a la Iglesia el camino de la perfección que debe de seguir, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en el deseo de la verdadera santidad. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina y es uno en la unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, que Dios los bendiga.